I'd like to Thank. Is this on? Yes, sir. It's on. Well, I'd like to thank you Quisiera agradecerlo por for that introduction. esa introducción tan And cálida to thank the y organizers agradecer a los organizadores, Andrés, for Paola, a fantastic por visit. una visita It's fantástica a been Chile. wonderful Ha sido with maravilloso a group of Nobel laureates con un and, grupo de central premios perception. Nobel y con percepción céntrica. See, Poder Patagonia, ver la Patagonia, poder saborear la comida y experimentar la cultura de su pueblo. Lo estoy pasando estupendo, realmente disfrutando So, muchísimo. I don't have the title of No tengo el título de neurocientífico, estoy un poquitín fuera de lugar en este simposio. Trabajo básicamente en regulación génica. Estoy trabajando en un problema que conecta a ambos y voy a tratar de demostrar cómo eso ocurre. Ustedes pueden ver, en base a esta diapositiva, el cerebro humano es tremendamente complejo y uno de los problemas claves a abordar es cómo la complejidad se va formando a lo largo del desarrollo y cómo va cambiando como respuesta a percepciones sensoriales como escuchamos de Thornton y de Charles. El cerebro es altamente plástico y cambia. Y hay más de 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales puede hacer miles de conexiones sinápticas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y es un problema central que está siendo abordado por muchos distintos laboratorios de cómo las neuronas individuales saben quién es y dónde está. Y esto básicamente es el problema del cual voy a estar hablando sobre este mecanismo de la autoevitación dendrítica. Eso se explica de manera muy simple en esta diapositiva. Esta imagen aquí es esa de una célula amacrina de Starbust, como estrellada, de la retina de los mamíferos. Y puedes ver estas hermosas células tienen dos propiedades bien interesantes. Sus ramas dendríticas se extienden aleatoriamente desde el centro, llenando todo el espacio disponible. Y eso es lo que se llama autoevitación, o sea, no se entrecruzan, ellos van llenando el espacio. Y la segunda propiedad es lo que llama tiling, o la disposición de arreglo. Se disponen en esta dimensión, interactúan entre sí en esta dimensión, pero también se disponen de manera vertical, y eso también lo escuchamos de Thorson. Entonces, la pregunta está, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo existen esta autoevitación y esta disposición de arreglo? Mucho de lo que sabemos en este punto proviene de estudios en la drosófila de Larry Berskin, en el laboratorio de Larry Berskin. Voy a resumir un poco eso y ponerlo en contexto con estudios en mamíferos, que es en lo que nosotros trabajamos. Yo quisiera partir con esta hipótesis, la hipótesis de la identidad de la célula única, en la cual cada neurona, cada célula aislada tiene un código de barra, por decirlo así, que es generado por la expresión combinatoria de isoformas individuales de proteínas de superficie celular que se involucran en interacciones homofílicas. Y lo que se muestra en este diagrama es una imagen de una interacción homofílica, y en este caso tenemos algunas proteínas de superficie celular que se llaman caderinas, que tienen secuencias de reconocimiento en sus dominios externos, que pueden interactuar solo con sí mismas. Así que aquí está esta caderina, vemos que hay un dímero en cada una de las dos células que interactúan y forman lo que se llama una interacción homofílica. Ahora, las consecuencias de esa interacción pueden ser una de dos tipos. Una es que lleva a la adhesión celular. Las células que tienen que ensamblarse a organelas o a órganos tienen que saber quién es su vecino. Y eso lo hacen a través de estas propiedades adhesivas. Pero otra propiedad es la señalización. Y no son mutuamente excluyentes, pero las moléculas de adhesión, de las cuales vamos a hablar después, son aquellas que no funcionan la adhesión
sino que en señalización. Y vamos a ver en qué resulta la señalización. Entonces, esta es la idea básica, y es que cada célula tiene el conjunto de marcadores de superficie celular apropiado para diferenciarse a sí misma de todo el resto de las neuronas que la rodean. Entonces, ¿cómo se genera esta diversidad de las células únicas? Aquí hizo un listado de los diversos mecanismos que han sido demostrados en el pasado. Y considerando que aquí hay 2 premios Nobel que han descubierto cada una de estas 2 vías, ya no están trabajando en ella, pensé que sería apropiado que ellos, de hecho, pudieran explicar qué son estas 2. Y quisiera pedirle a Susumu que por favor suba y muestre la siguiente diapositiva sobre los rearreglos de ADN de células somáticas. Okay. Okay. I should use this one here. Can you hear me? All right, great. So, Muy bien. this is the work I did in my Esta es previous parte del life. trabajo que hice en mi Not vida the current previa, life. no es la vida So, actual. in case of antibody En gene, caso de un gen de anticuerpo, cuando uno nace, uno no tiene antibody gene, unos genes de anticuerpo muy buenos y completos. Se hereda de los padres los segmentos single antibody gene. de los genes de anticuerpo únicos que se muestran acá y el otro lado. Hay regiones variables que es muy importante para reconocer los patógenos, distintos tipos de patógenos. Así que hay que tener distintos tipos de región variable de genes, y aquí son las funciones más comunes de todos los anticuerpos. Estos son para anticuerpos y proteínas hechos de cadenas pesadas y cadenas livianas. En otro caso de cadena pesada, y aquí podemos ver los linfocitos a desarrollar se tienen que someterse a un arreglo recombinación en el cromosoma casi aleatoria, de manera que el ADN entre los 2 segmentos se elimina y resulta esta estructura así. Todavía hay una secuencia de estas proteínas que se llaman intrones, como ustedes saben. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Dice. Bueno, después de que se ensamblan, como les dije, todo se transcribe a lo que se llama el RNA premensajero, y hay otro sistema al nivel del RNA que se llama splicing de RNA, que saca lo que se llaman los intrones, y finalmente terminamos en un gen único de cadena pesada que puede codificar, ensamblar una cadena pesada. ¿Hay otra más? A lo importante, uno debe darse cuenta que en este proceso solo esos genes de región variable que se acerca a los genes de la región constante se activa, solo ellos. Y el mecanismo para acercar solo una sola copia de un gen de la región variable. Incluso cuando hay 2 homólogos, tenemos un diploide para cada cromosoma, solo uno de ellos podrá sufrir este proceso, que se llama exclusión alélica. Así que el linfocito único puede hacer solamente una solo anticuerpo de cadena pesada, una sola proteína anticuerpo de cadena pesada. Entonces, no sé lo que dice, ni idea lo que dice. Esta es la final. Lo que se muestra aquí en el lado izquierdo, ustedes ven la cadena liviana, al lado derecho la cadena pesada, y todas están separadas en el cromosoma y se manifiestan en distintas partes del genoma, sufren este tipo de reordenamiento, y lo que yo creo que se está mostrando aquí es cómo uno puede tener una enorme diversidad de un grupo final de genes de anticuerpos que uno necesita para protegerse a sí mismo en contra de esta cantidad tremenda de patógenos que hay, virus, bacterias, hongos, etcétera.
Y el número final que se muestra aquí abajo, comenzando solo con unos cientos de segmentos de genes que uno hereda de sus padres, uno puede llegar a tener 5.2 millones distintos de genes de anticuerpos. Muchas gracias. Ese es el número de combinaciones posibles. Bueno, el segundo ejemplo en términos de generar altos niveles de diversidad en células únicas en el sistema olfatorio, y esto fue descubierto por Richard Axel y junto con Linda Buck, y ahora entonces les voy a pedir que muestre un par de diapositivas a Richard. Bien, el problema del reconocimiento olfatorio conceptualmente no es diferente a lo que se ha descrito para el reconocimiento de los antígenos. La pregunta es, ¿qué mecanismo hace que un organismo evolucione para reconocer la manera más rápida de que las moléculas en el medio ambiente que nosotros describimos como los aromas, olores? Y sin duda, lo que Linda Buck en mi laboratorio mostró es que alrededor de 5% de los genes en el cromosoma codifican para receptores de olores. Alrededor de 20 genes en el cromosoma se dedican al reconocimiento de los olores. Y el problema es cómo el cerebro sabe qué olor se ha encontrado, y lo hace así, como lo vamos a ver posteriormente, al determinar qué neuronas han sido activadas por un olor determinado bajo circunstancias en las cuales una neurona determinada está expresando solo uno de los miles de genes. Por ejemplo, si una neurona expresa muchos genes, muchos receptores, entonces, ¿cómo sabe el cerebro cuál receptor es el que se activó? Es decir, hay un fenómeno de singularidad, y la solución es bastante diferente a la solución que Susumo ha descubierto. ¿Y cuál es la razón? Es que inherente a la solución de Tonegawa, alrededor de más de 1000 reordenamientos que se han descrito son productivas, pero el sistema inmune tiene el lujo de decodificar aquellas células que no producen un reordenamiento efectivo. Si eso fuera cierto en el cerebro, uno estaría desechando la gran mayoría de sus neuronas. Entonces, ¿qué ocurre? Se elige un mecanismo diferente, y este mecanismo es muy simple. Es decir, cada uno de los miles de genes tiene sus propias secuencias regulatorias, y una célula elige una de estas secuencias regulatorias Una célula entonces elige una sola de las miles de genes distintos, y lo hace así por un mecanismo más bien único que nosotros creemos que es un reforzamiento trans. Y el componente importante del sistema es que una vez que la célula elige uno de los genes, va a producir un mecanismo de retroalimentación o feedback para evitar que en ninguna otra oportunidad elija otro gen. Es decir, uno termina teniendo una distribución de neuronas en el sistema olfatorio. Cada una de estas neuronas va a expresar solo un olor y gen receptor. Y esto evita el problema de cómo el cerebro, o explica el problema de cómo el cerebro o qué neuronas han sido activadas, y así el cerebro va a explicar eso, y de eso voy a hablar en la tarde. Thank you, Richard. Muchas gracias, Richard. Bueno, el siguiente mecanismo para generar diversidad
se llama el splicing alternativo y se muestra aquí en esta diapositiva de manera esquemática y solo muestro un solo aspecto de muchos fenómenos de splicing alternativos que pueden ocurrir. ¿Qué ocurre aquí? Si ustedes miran, los exones amarillo y verde pueden ser excluidos o incluidos en el producto final. Es decir, el splicing puede introducir la caja amarilla o verde y eso va a generar proteínas que están siendo codificadas de acuerdo al color que se mantuvo. Y así se producen dos isoformas proteicas que son diferentes una de otra y pueden tener funciones distintas una de otra. Y eso, de hecho, ese es el mecanismo por el cual la evitación, la autoevitación se logra con este splicing distinto. El splicing es corte y reunión a nivel genética. Aquí tenemos un RNA premensajero y tenemos 12 alternativas para los exones rojos, 48 para el azul, 33 para el verde. Como se ve en la imagen superior, pueden ser elegidos en forma aleatoria por eventos de splicing alternativos para crear un RNA mensajero o mRNA que van a tener distinta proporción de estos de acuerdo a los que van siendo elegidos, y esa proteína resultante de esta va a tener moléculas de superficie, las denominadas SCAM, y ustedes ven, genera una región homofílica de unión y con esto se puede generar una orden de 18.000 formas de superficie celular alternativas distintas, resultado de este splicing. Y esto en proceso se ha demostrado que ocurre completamente en forma aleatoria y cada neurona lo hace en forma distinta y cada neurona va a tener en su superficie celular una distinta combinación de esto. Si hay un encaje perfecto, ustedes ven rojo, azul y verde son las mismas. Sin embargo, solo un cambio muy pequeño en la secuencia va a evitar que esa interacción de tal modo que una célula está formando una forma, una isoforma, y la otra hace la otra isoforma, no van a involucrarse en esto. Y esto va a tener también consecuencias funcionales. La forma silvestre que se muestra a la izquierda muestra ahí dos neuronas que están adyacentes entre sí. Ustedes ven que en la neurona silvestre las dendritas no se cruzan entre sí a sí mismas, sino que cruzan la neurona que está al lado y de hecho pueden tener conexiones sinápticas con ella. Pero en los mutantes que están en las dos formas de la derecha, el DSCAM1 no reconoce a sí mismo y cruza con la neurona del tipo salvaje y consigo misma en términos de esos cruces dendríticos. Y también en la isoforma única al lado derecho, ustedes ven que reconoce a otro como sí mismo. Y esta es la lógica que hubo detrás y funcionó por los experimentos que se hicieron en Drosophila. Y la idea es que esta interacción homofílica va siendo seguida de una señalización, desenganche y repulsión. Es decir, hay un reconocimiento, tenemos las mismas proteínas de superficie, nos unimos, nos enganchamos por un mecanismo no conocido que luego lleva a la separación y repulsión. Y las dendritas finalmente se rechazan entre sí. Estas, por lo tanto, no son moléculas de adhesión. La pregunta entonces es, ¿cuál es la fuente de la diversidad de la superficie celular en los vertebrados? Y resulta ser que el homólogo de mamíferos de los genes de SCAM, de la drosófila, son muy simples. Solo tienen tres formas distintas que son resultado del splicing y no pueden proveer la diversidad necesaria para este tipo de reconocimiento, de este problema de reconocimiento. Y resulta ser que el mejor candidato para esto son los genes de protocaderina que están agrupados, y ustedes van a observar que van a tener el potencial de generar una diversidad de superficie celular enorme por un mecanismo que es muy similar al que Richard describió en el sistema olfatorio.
con ciertas variaciones. En este caso, no hay una exclusión y se expresa un grupo distinto en cada ocasión. Hace 10 años atrás, o más de 10 años atrás, basándose en algunos clones que fueron publicados por Takeshi Yagi, se describió las proteínas de superficie celular en esa época que interactuaban y fuimos capaces de aislar y secuenciar y caracterizar la organización de este grupo genético de la protocadenina de mamíferos. Ustedes ven, hay 3 grupos, alfa, beta y gamma respectivamente, arriba hacia abajo. Y cuando vimos esto por primera vez, parecían como los genes de las inmunoglobulinas, tenían un ordenamiento similar. En anaranjado, las barras son los exones que codifican para el dominio extracelular y son variables. Y en el extremo final, ustedes ven que hay 3 exones constantes en negro, que son muy similares a lo que es los genes de la inmunoglobulina. El segundo clúster o grupo de genes tiene exones variables, pero no tiene una región constante. Después les voy a explicar por qué. Y el gamma, el grupo gamma inferior, es una repetición del alfa, básicamente con 2 distintos tipos de isoformas proteicas y un exón constante en negro. Quiero señalar que estas líneas claves aquí corresponden a genes que se expresan en todas las células, y eso lo voy a explicar en un momento, pero son distintas las isoformas dentro de cada uno de sus grupos correspondientes. Las protocaderinas son muy similares a las clásicas N-caterinas. Ustedes ven a izquierda y derecha respectivamente sus dominios externos o extracelular. Tiene una serie de moléculas, tiene un dominio transmembrana y un dominio intracelular. A lo que me gustaría referirme ahora es discutir 3 temas. Uno es cómo esta diversidad ocurre o es generada. Segundo, cuál es la naturaleza de las interacciones homofílicas combinatorias en estas células, y finalmente mencionar una de las funciones que se ha delucidado. La primera pista de cómo se generó la diversidad fue provista haciendo un escaneo de secuencias que se puede ver aquí, excepto con la línea morada, que son secuencias que están ubicadas a la misma distancia río arriba de las regiones variables. Esas flechas ahí están indicando que cada una de estas regiones variables contienen una secuencia de promotora, donde se inicia la transcripción, y ustedes ven que hay una secuencia de consenso abajo. Es una característica común de las 58 isoformas de protocaderina. Y yo debería decir que el punto importante aquí es que estos genes se expresan exclusivamente en el cerebro. Y esa es parte de este grupo genético. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Qué ocurre? Hay una selección del promotor, en este caso la protocadenina 8, hace un transcripto bastante largo que puede ser 300.000 nucleótidos de longitud, y el evento de splicing ocurre entre el sitio 5' arriba abajo desde el primer exón y corta hasta el 3' del sitio de corte en el siguiente exón constante. Ahí ocurre el corte saltándose todo lo que está entre medio por un mecanismo que estamos tratando de comprender. De tal modo que esto va a generar la protocaderina, el RNA mensajero de la protocaderina 8, que tiene el exón variable que se separa del constante, y esto va a generar una proteína protocaderina 8 que se ve ahí, que tiene tus 3 porciones, extramembrana, transmembrana e intracelular. La observación más importante fue hecha por el laboratorio en el año 2005. Zoom y colaboradores tomaron los F1 y aislaron células de Purkinje, y en ese momento, utilizando otra tecnología de qPCR o proteína C reactiva, de recombinación, fueron capaces
de identificar neuronas individuales. Y en esta neurona se observa la activación del alfa 7 y estos dos exones de tipo C se expresan a partir de ambos cromosomas y ustedes pueden ver que el alfa 2 y alfa 10 son los que están activados en el alelo paterno abajo, y lo mismo es cierto para la protocaderina beta y gamma, el grupo de genes para estos dos. Entonces el promotor se eligió. El primer paso entonces para comprender eso es poder identificar los elementos que refuerzan la transcripción. No voy a meter en detalle de cómo esto fue hecho, porque hubo una serie larga de experimentos con hipersensibilidad de DNA, etcétera, pero dos elementos fueron identificados, uno denominado HS7, sector 7 de hipersensibilidad, y el otro HS5-1. Ustedes ven, uno está ubicado en el intron de la región contante y el otro arriba abajo, y si ustedes toman cada una de estas secuencias, HS7 y H5-1, y hacen ratones transgénicos utilizando esto, y el gen solo se expresa exclusivamente en el sistema nervioso central con el patrón de los genes de la protocaderina. Hemos caracterizado estos elementos de manera muy extensa y eso se resume en esta diapositiva. Esta es una organización regulatoria básica del clúster. Ustedes pueden ver que hay HS5-1 y HS7 que activan estos genes. 5-1 primordialmente activa las isoformas alternativas. HS7 es una de estas formas constitutivas. Hay un elemento aquí bien abajo, muy lejos de esta otra, que activa el clúster beta, y hay un conjunto de secuencias similares que activan las gamma. Entonces hay una distribución de elementos de enhancer específicos que se organizan de manera tal que regulan la opción aleatoria de cada uno de estos promotores. ¿Cómo ocurre esto? Resulta ser que hay dos proteínas claves que se unen a los promotores y los enhancers, que se llaman CTCF, que es el factor de unión CTCC, que fue descubierto inicialmente debido a su capacidad de unir secuencias de aislación que separan dominios regulatorios en los cromosomas. Y se une también a elementos de promoción y enhancer. La coesina, que es una molécula que está involucrada en segregación de cromosomas, pero más tarde se ha involucrado en interacción de promotores y enhancers. Es un complejo multiproteico que funciona durante la división celular para alinearse las cromátides hermanas. Y se ha demostrado que media interacción de promotores y enhancers. Y vamos a mostrar los experimentos de secuenciación ChIP-IP, que es un método a través del cual se puede determinar las interacciones de proteína ADN en células vivas, hacer un cross-linking e inmunoprecipitación y hacer secuenciación. Entonces, este es un ejemplo de la manera de hacerlo. Era encontrar en células neuroblastoma diploide y se expresa su conjunto de protocaderinas específicas, o sea, básicamente imita una neurona individual. Encontramos esta célula que es SKNSH, podemos ver que expresa alfa 4, alfa 8 y alfa 12. Y este es un experimento en el cual tomamos un anticuerpo contra CTCF o RAD21, que es una subunidad de coesina, o una modificación de histona, que es una firma de un promotor activo. Y lo que podemos ver acá arriba, todos los genes alfa, y precioso, podemos ver una P. Este es el número de lecturas, el número de veces que se puede detectar estas proteínas unidas a la secuencia. Vemos alfa 4, alfa 8 y alfa 12. Corresponden exactamente a los genes que están activos en esa célula. Si damos una mirada más de cerca, lo que podemos ver en este gen en particular, y que por supuesto CTCF y RAD21 se unen entre sí, pero se unen a dos sitios, se unen a esa secuencia altamente conservada en la promotor, pero también se unen a un motivo altamente conservado profundamente dentro de la región de codificación del gen. Y ustedes verán
la significancia que eso tiene posteriormente. Así que están separados más o menos por 1000 nucleótidos estos dos sitios de unión. Si acaso miramos al enhancer, este es HS51, ahora tomando este HS51 azul, si en cada uno de los genes CTSF y RAD21 se unen a los sitios en conjuntos y se separan alrededor de 700 pares base. Y ustedes pueden ver que los nucleosomas, que son característicos de un promotor activo, también están en el enhancer. Entonces surge la imagen entonces que vemos CTCF y coesina se unen al enhancer, lo vemos uniéndose a los promotores activos que corresponden a los transcriptos que podemos ver en esa célula. Ahora vamos a usar otro método que se llama una captura de confirmación de cromosomas. No puedo entrar en eso, pero es un método que nos permite detectar interacciones entre secuencias relacionadas distantemente por interacciones de enhancers y promotores, como ejemplo. Y este es una diapositiva bien complicada, no la voy a revisar en detalle, pero simplemente ver que cada vez que uno ve un pic acá, significa que la secuencia HS51 está interactuando con ella. Y lo que vemos es una correlación perfecta de interacción con los genes que están activados. Así que los promotores activos están formando un loop con el enhancer HS51. Y eso es cierto para tanto coesina. No, a ver. Si ustedes eliminan la coesina a través de un knockdown, ve que no se ve la interacción, no se ve expresión, y también se ha demostrado en el laboratorio de Yogi haciendo ratones knockout de coesina, se ven cosas similares. Entonces lo que surge ahí es que cada célula ensambla cada uno de esos dos cromosomas de manera totalmente aleatoria. Entonces uno de los cromosomas que vemos acá es HS51 a través de coesina, y CTCF está involucrando alfa 4 y alfa 8, y también involucra C1 y C2 que están expresados en cada célula, y el otro cromosoma expresa alfa 12 y C1, C2. Entonces, lo que parece que ocurre es que a través de un evento al azar se ensambla este complejo de transcripción que expresa un conjunto específico de caderinas de manera diferente en cada célula. Y lo notable es que, por lo menos en estas líneas celulares, ahora estamos haciendo estos experimentos de ratones, pero en las líneas celulares hay estabilidad epigenética. O sea, esta línea celular ha estado en el laboratorio 40 años, hemos mirado diversos subclones, todos se expresan en el mismo conjunto. Entonces, de alguna manera, esta configuración se conserva a lo largo de la división celular. Eso describe cómo se hace la elección. ¿Qué hay de las interacciones homófilas combinatorias? Hay solamente unas pocas isoformas. Yo le dije que en el DSCAM hay 12.000. Entonces, ¿cómo uno puede posiblemente generar suficiente diversidad para la autoevitación? Si ustedes miran a la relación evolutiva entre estas distintas proteínas, podemos ver que se segregan en estas 4 regiones: las betas, los 2 tipos de gamma, los alfa y los tipos C. Para determinar la naturaleza de su interacción, usamos un ensayo que fue desarrollado por Josh Weiner, que es un ensayo de agregación celular. El control aquí es expresar una proteína mCherry en la célula. Después se coloca a través de un procedimiento de agregación y ve que solamente hay puntos rojos individuales. Sin embargo, si ahora se une el mCherry a proteocaderina alfa 2, se transfecta las células, eso permite agregación y vemos estos acúmulos. Entonces, es una manera de hacer un ensayo para ver la especificidad de esta interacción. Si ustedes miran a la organización a nivel de los distintos clústeres,
Hay una cosa notable que uno ve y es que ninguna de las protocaderinas alfa resultan positivas. Todos los betas, los 2 tipos de gamma y 3 de 5 tipo C, isoformas tipo C. Así que era un puzzle de por qué estas alfas no interactúan. Entonces llevamos a cabo un estudio distinto, ensayo distinto. Y vamos a volver a eso en un segundo, pero para probar la especificidad pusimos M. Venus en una protocaderina, M. Cherry en la otra. Y si acaso se involucra interacciones homofílicas, o sea, si no se involucra interacciones homofílicas, uno ve colonias rojas y verdes. Mientras que si acaso se usa la misma isoforma, se ven estas colonias mixtas. Entonces podemos mirar a cada uno de estos. Hemos visto todas las combinaciones posibles. Lo que podemos ver es que estas son todas las gamma B y podemos ver que hay colonias mixtas y en la diagonal no. Y yo debería decir que algunas de estas isoformas son distintas entre sí solo por un par de aminoácidos. O sea, es altamente específico. Lo mismo ocurre para beta. Ahora, ¿por qué las protocaderinas alfa no interactúan? Pudimos hacer el siguiente experimento para demostrar que la falla era su capacidad para llegar a la superficie celular por sí solas. Y podemos ver que estamos expresando una sola isoforma ahí. Transfectamos 2 células, uno con gamma B6, esa isoforma, y la otra con una isoforma alfa 4. Y no ve nada. Pero ahora, si acaso mezclamos 2 clones CDN8, uno que codifica el alfa cherry y el otro es el gamma, que le falta lo que necesita para esa reacción es nulo. Pero como combinación podemos ver que se expresa la isoforma. Podemos demostrar a través de imágenes de superficie celular que las alfas, de hecho, no llegan a la superficie celular, se distribuyen aleatoriamente, mientras que las betas, ustedes pueden ver la línea verde, es donde se unen las 2 superficies celulares, B6, etcétera. Y podemos ver con alfa 4, gamma B6, podemos ver compromiso de la superficie celular. Entonces, lo que pasa es que el alfa no logra llegar a la superficie. Se une a un beta o un gamma que lo llevan a la superficie y ahí puede interactuar. Ahora, podemos rescatar todas las alfas de esa manera, pero un punto importante, como les dije antes, es cuál es la naturaleza del complejo que interactúa en la superficie celular. Para abordar eso, hemos hecho el siguiente experimento. Estamos tomando, en este caso, 2 isoformas, coexpresando G3 y alfa 4, y después lo probamos contra sí mismo y al igual que contra todas las otras. Y lo que podemos ver es que el GC alfa 4 no interactúa con alfa 4, no interactúa con gamma 3, solamente interactúa con la combinación. Así que es altamente específico y es ese complejo el que está interactuando, como podemos ver acá en la diagonal. Ahora podemos hacer eso con 3 y lo mismo es así. Ahora estamos expresando en una célula alfa 4, B17 y gamma B1 y podemos ver que la única que tiene colonias mixtas es el calce perfecto. Lo que esto nos dice es que por lo menos en este caso con 3, uno genera un complejo que tiene especificidad homofílica como complejo, no como isoformas individuales. Entonces, esto de manera diagramática así se vería si uno tuviera 2 de ellas. Diría que puede ser todas estas combinaciones, en este caso de dímeros, y solamente el dímero perfecto en el cual se expresa gamma C3 y B6. Ahí, solamente ahí ve interacción. Lo que eso significa, y yo debería decir que realmente no sabemos la naturaleza del complejo cis en la superficie celular. Ha habido informes que podría ser un tetrámero, pero la evidencia biofísica es sumamente débil. Si sabemos que todas las protocaderinas interactúan en grandes complejos en la superficie celular y no sabemos exactamente
cómo se involucran en esos complejos. Pero esto nos lleva al problema combinatorio. Como les dije, si tenemos los dos cromosomas, cada uno de los cuales se expresan en distintos conjuntos, esos son 15 distintas isoformas aleatorias en cada célula y ustedes pueden calcular la complejidad dependiendo si acaso asume que es un monómero, un trímero o un complejo de un orden más alto. Si hace eso, ustedes pueden ver que con el dímero cis hay 120 posibilidades y llevamos a 12.720 posibilidades, que están en la misma idea que el de SCAM. Entonces, actualmente estamos tratando de comprender la naturaleza del complejo y cómo interactúa, pero está claro que esto tiene el potencial de generar el mismo nivel de diversidad que es necesaria para la autoevitación y para el arreglo de su disposición en la línea celular. Ahora, por supuesto, lo que no sabemos es nada sobre la abundancia de la distribución intracelular de las isoformas. Ustedes se pueden imaginar que las dendritas se segregan distintas isoformas de manera diferente, que tiene que verse abordado. Y no sabemos el número de interacciones homofílicas necesarias para gatillar la autorrepulsión, si es que lo hace. Yo les voy a mostrar que sí lo hace, pero lo mismo se aplica para DSCAM. Entonces, termino para analizar brevemente qué conocemos por la función de las protocaderinas. Entre estos diversos laboratorios, diversas deleciones han sido hechas. Los clústeres gamma han sido eliminados. Esto es neonatal letal. Es complejo. No tengo tiempo para hablar de eso. En la protocaderina beta, los clústeres, se ha hecho knockout. Estos ratones sobreviven, están fértiles. Hasta ahora no hemos podido encontrar el fenotipo. Hemos mirado muchos sistemas distintos. La deleción de la protocaderina alfa es viable y fértil. Yagi ha implicado que esto participa en la formación glomerular y ciertas distribución de neuronas. Y ustedes ven el clúster completo, se ve que es letal en la etapa embrionaria precoz y por lo tanto no va a ser útil, pero entonces aquí tenemos algunos ratones que nos ha permitido estudiar una deleción completa de esta. Pero no voy a entrar en detalles, simplemente se ha hecho una serie de estudios en el clúster de genes de protocaderina gamma y hemos analizado utilizando una serie de ratones que fueron desarrollados en cada uno de nuestros laboratorios para referirnos a la siguiente pregunta de la autoevitación, que muestra aquí las células que les señalé al principio de la charla, las células macrinas de Starburst que están en este nivel de la retina, esas rojitas que están ahí, están alineadas, tienen sus dendritas que están en un plano y en un corte transversal se ven así, si uno mira hacia abajo se ve así, y si uno toma una sección individual, ustedes pueden observar que hay interacción iso y heteroneuronal. Heteroneuronal significa entre células adyacentes, entonces interactúan entre sí, pero no hay un cruzamiento de las dendritas entre sí. Entonces, que utilizando varios métodos para deleción autoespecífica, se demostró que sin duda este grupo de genes es esencial para la autoevitación. Aquí tenemos el tipo silvestre y cuando uno produce la deleción de ambas copias de todo el grupo, el gen gamma, y ha sido cuantificado, etcétera. Y esto más o menos se ve exactamente igual que el fenotipo de autoevitación de las DSCAM en la drosófila. Y nuevamente este experimento se hizo primero en drosófila cuando la protocaderina gamma C3 se expresa en una célula nula. Con un knockout de la protocaderina gamma uno puede evitar la autoevitación para las interacciones isoneuronales, es decir, le falta el grupo gamma, pero igual está haciendo un tipo de gamma C3, pero en datos que no voy a mostrar se demostró que cuando uno hace se
interfiere con la interacción normal heteroneuronal. Y eso es comprensible porque se fabrica la misma isoforma. Para resumir, entonces, como les he señalado, la diversidad de la expresión genética se genera por una elección de promotor estocástico y el splicing alternativo, el mecanismo de la elección de promotor, involucra el looping de DNA estocástico o el circuito de repetición de DNA estocástico entre las enhancers transcripcionales y los promotores activos. Las interacciones homofílicas entre la protocadenina en las isoformas alternativas es altamente específico y combinatorio, y este es requisito para la autoevitación y para las células amacrinas Starburst de la retina. Se han identificado de diferentes funciones, pero el rango completo de funciones identificarla ha sido difícil porque hay una redundancia entre los grupos de genes y un número de laboratorios, incluyendo el nuestro, han diseñado ratones para superar este problema que ha aparecido, y esperamos poder comprender con mayor profundidad el rol que estas moléculas de superficie celular tienen sobre el circuito neuronal. Quisiera agradecer las personas que participan en mi laboratorio, los que trabajan en expresión genética, interacciones homofílicas y estudios funcionales. Tenemos colaboración con el laboratorio de John Sainz. Aquí está Julie Lefebvre, fue la que participó en gran parte ahí. También hemos trabajado con el estudio de interacción cromosoma con Yawu en Shanghái. Y también participó el laboratorio de Rick Myers en el análisis de función. Muchísimas gracias.